Hemos abordado, hermanos, esta subsección del Espíritu Santo en la oración, dentro de la doctrina del Espíritu Santo, de la misma forma que hemos abordado toda la doctrina en general. Hemos ido paso a paso, poco a poco, como nos decía el pastor puritano desde el principio, no como quien corre a la batalla, sino más bien como quien con una armadura puesta da pasos poco a poco según nos es posible andar. Así, en este tema o su subsección del Espíritu Santo en la oración, vamos, hermanos, poco a poco, de manera creciente, con la ayuda del Señor, aproximándonos cada vez más al centro y corazón de lo que hemos de tratar con firmeza. Y continuamos así entonces con esta exposición. La primera de las formas, hermanos, en que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que vimos en el tema pasado asiste nuestras almas es a través, primero, del cambio de condición de nosotros para con Dios. Con ello, produce una nueva forma de relacionarnos con Él. La primera forma en la que ese derramamiento del Espíritu asiste es, hermanos, que a través del cambio que hubo entre nosotros para con Dios, esta asistencia produce entonces una nueva forma de relacionarnos con Dios. Es decir que, como vimos, siendo la oración la forma en que nos acercamos y nos relacionamos con Dios, esta comunicación y relacionamiento estará en función de nuestro estado y condición delante del ser al que nos dirigimos. En otras palabras, el súbdito se acercará delante del trono del rey con una actitud, con un lenguaje y con una expectativa. Sin embargo, el hijo de ese rey, aunque se acerque al mismo trono al que se acercó el siervo, viene con otra actitud. El hijo del rey se acerca con otro lenguaje. El hijo del rey se acerca con otra expectativa. Mientras el siervo va tembloroso, dudoso, cuidando con miedo sus palabras y no sabiendo si recibirá o no lo que quiere pedir, el hijo tiene una actitud muy distinta. Aunque se acerque delante del rey o de su padre como rey, no como su padre, sino como rey en el trono de juicio, aún así se aproxima a él con una actitud diferente, con un lenguaje diferente y con una expectativa diferente. ¿Me explico? Definitivamente, estas dos son posturas y formas diferentes. Y esta es la diferencia que nos dice el apóstol que se experimenta con las operaciones del Espíritu Santo cuando es enviado para los fines de la oración. Acompáñenme a leerlo en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6
dice la palabra del Señor. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones que exclama, Abba, Padre. Hasta allí. Vamos a considerar, hermanos, la enseñanza de este pasaje a través del tema la libertad del Espíritu en la oración. La libertad del Espíritu en la oración. Y vamos nuevamente a subdividir nuestro tema en tres partes. La primera de ellas será el cambio de condición. La segunda será la libertad, para por último considerar la exclamación. Nos es necesario que veamos primero el cambio de condición para que podamos comprender la libertad. Así que vayamos al contexto de nuestro versículo para ver a qué nos referimos con eso de cambio de condición. Dice el versículo 1, ¿están allí? Gálatas 4:1 dice: También os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo designado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo los elementos rudimentarios del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, que exclama, Abba, Padre. Por lo tanto, ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, entonces heredero de Dios a través de Cristo. Hasta allí. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es el argumento mediante el cual el apóstol Pablo busca demostrar a los gálatas que no tienen por qué volver a los rituales de la ley ceremonial judaica, sino que lo que deben hacer es que deben entender que ellos ya están en una condición muy distinta a la de los judíos, de raza, y que incluso les quiere decir que los judíos mismos que habían ido a perturbarlos con todas esas cosas, diciéndoles que tenían que obedecer a la ley ceremonial, esos judíos también se encontraban en una condición distinta, pero todavía seguían actuando como si estuvieran en la condición pasada. Como sabemos en el contexto, hermanos, algunos judíos fueron de Jerusalén a Galacia a decirles a los gálatas que tenían que obedecer a la ley ceremonial, que tenían que guardar las fiestas de los judíos, los rituales de los judíos y todo lo demás. El apóstol se entera de esto y les escribe la carta a los gálatas y les dice, no tienen por qué volver a esas cosas. Y para demostrarles que no tienen que volver a estas cosas, les da esta metáfora y les dice, hay dos estados y condiciones. Les dice, hay una condición de siervo y una condición de hijo. En una casa, dice el apóstol, hay hijos y hay siervos. Mientras que el hijo es niño, nos dice, en nada difiere del siervo. Es decir, tiene que obedecer en todas las cosas. Y aunque sea el heredero de todo, no se distingue en nada del siervo, pues tiene que obedecer todo.
Debe estar bajo la misma servidumbre del siervo hasta que se cumpla el tiempo determinado por el Padre. Así nosotros, dice el apóstol. Este nosotros se refiere en primera instancia a los judíos, que siendo aún niños, es decir, no habiéndose cumplido el tiempo designado por el Padre, esto es la muerte y resurrección de Cristo, estos judíos tenían que estar sujetos a los elementos rudimentarios de la ley ceremonial, figura de las realidades que vendrían en Cristo. Así, aunque fueran creyentes verdaderos de raza judía, ellos todavía tenían que obedecer a todas esas cosas. Por eso el texto nos dice que Cristo mismo nació bajo la ley o fue hecho bajo esa misma ley. Y él por esa razón tuvo que cumplir todas las ordenanzas de la ley. Muchos de los judíos en aquel tiempo y en este de los que se hacen llamar mesiánicos, esgrimen el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo diciendo, miren, ahí está Jesús, Jesús también obedeció a todas las cosas de la ley. Sí, Él obedeció a todas las cosas de la ley, dice el texto, para redimir, para rescatar a los que estaban todavía bajo esa servidumbre de la ley ceremonial. Por eso nuestro Señor Jesucristo guardó todos los rituales de la ley. Todos los rituales los cumplió perfectamente. Es decir, como si fuera parte todavía de esos hijos que todavía no ha llegado su tiempo y todavía son como el siervo y tienen que obedecer en todo lo que se les diga. En ese sentido, el siervo es el judío promedio, aunque no sea salvo. Ese judío que tiene que obedecer porque así se ha determinado por el pacto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo o de los tiempos, entonces estos judíos cristianos creyentes pudieron ahora dejar de estar bajo la servidumbre de los elementos rudimentarios de la ley ceremonial. Porque ahora cuando Cristo se reveló e hizo realidades todos esos elementos rudimentarios de la ley ceremonial, ahora esos elementos rudimentarios se convirtieron ya en reliquias pasadas, en cosas que ya no producían ahora en esta economía ningún tipo de beneficio espiritual a los creyentes. Por eso el versículo le llama elementos rudimentarios del mundo. Con mundo se refiere a esta tierra, a lo terrenal. Está diciendo, miren cómo los rituales de la ley ceremonial son solo acciones mundanas, humanas, terrenales y no son espirituales. Todos esos rituales son acciones externas de esta tierra, no son espirituales. Pero ahora que ha venido Cristo, Él ha liberado a todos los hijos, es decir, los cristianos que estaban bajo ese pacto, les ha liberado de que ya no sigan guardando esos rituales. Ahora ya se cumplió el tiempo. Este cambio de condición es llamado en el versículo 5 como la adopción de hijos. Antes de que hubieran sido liberados, les llama, sí, hijos, pero el cambio le llama una adopción de hijos. En esta adopción, entonces, hay un cambio de estatus.
de haber estado en la condición de siervo, aunque fuera hijo, de haber estado en la condición de siervo, ahora pasó a la condición de hijo, de hijos crecidos, es decir, hijos que ya no están bajo la servidumbre de los elementos rudimentarios de la ley ceremonial. Y aquí es donde el apóstol traslada la metáfora hacia nosotros, que no somos judíos, que no somos de raza judía y que no estábamos bajo aquella ley ceremonial. Aunque nosotros no estábamos por raza bajo aquella ley ceremonial, de todos modos somos librados de tener que someternos a aquella ley ceremonial. En ese sentido, entonces nosotros éramos esos esclavos, esos siervos, pero ya no de aquella ley ceremonial, sino del pecado, nos dice más adelante en los versículos. Pero luego ocurre un cambio, hay una adopción, dejamos de ser los siervos del pecado o de la ley en aquel caso, para convertirnos ahora en hijos. El pastor puritano John Owen nos dice en ese sentido, cito, son hechos hijos de Dios por adopción, y es conveniente que se les enseñe a comportarse como corresponde a esa nueva relación. Les enseña a portarse y comportarse ya no como extranjeros y forasteros, ni como siervos solamente, sino como hijos y herederos de Dios. Porque así como quita la distancia siendo cercanos a los que eran extranjeros y estaban lejos de Dios, así quita el temor, miedo y esclavitud en que se mantienen los que están bajo el poder de la ley. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Termina la cita. Observen entonces cómo nos dice el pastor puritano que cuando ocurre este cambio de condición de haber sido esclavos, ahora a ser hijos, entonces hay o debe haber un cambio de conducta. No solo estamos hablando de una conducta de nuestra manera de conducirnos en este mundo, de nuestra forma de comportarnos, sino de nuestra forma de comportarnos delante del Padre. ¿Me explico? Es decir, no solo hay un cambio de conducta en la manera en la que hacemos todas las cosas en esta tierra, sino también que ahora cambia nuestra forma de comportarnos ante el Padre. Cambia nuestra forma de relacionarnos con el Padre. Mientras era siervo, estaba bajo servidumbre por el miedo al castigo y el miedo al Señor mismo, como dice el pasaje paralelo de Romanos 8:15. Miren Romanos 8:15, dice la palabra del Señor, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, ¿se fijan? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual exclamamos, Abba, Padre. ¿Se fijan que ese es un pasaje paralelo? Entonces, observen los dos espíritus. El espíritu de esclavitud, es decir, la condición de esclavitud. ¿Qué es lo que produce esa condición de esclavitud? Dice temor. El espíritu de esclavitud, la condición de esclavo produce temor. Y este es un temor producido por una relación con el Señor y su ley derivada de la condición en la que está. Es decir, ¿por qué teme? Porque no es su padre, sino su Señor. ¿Me explico? ¿Por qué teme? Porque teme que si se conduce mal y se comporta mal, será castigado.
o así. Entonces, ese espíritu de esclavitud, ese espíritu de servidumbre, esa condición de siervo antes de ser adoptado, hace que cuando el hombre trata de acercarse a Dios, lo ve como un Dios malo, como un Dios temible, de que no te le acerques ni se te ocurra decir una palabrita mal porque ¡zas! Te va a dar con un rayo o algo así. Vive en temor porque también conoce su debilidad y su condición y sabe que ese es un Dios justo y que no me va a dejar así. Eso es lo que dice el apóstol Juan cuando nos dice en 1 Juan 4:18, les leo, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. De manera entonces que el temor al aproximarse a Dios proviene de un temor a ser castigado por ese Dios. ¿Y por qué teme ser castigado por ese Dios? Porque todavía está bajo servidumbre, no está en una condición de hijo. De donde esa servidumbre o esclavitud a la ley o los elementos rudimentarios de la ley ceremonial llena sus mentes y sus corazones de temor al castigo. Y eso entonces, como consecuencia, pone una distancia entre él y su Señor. ¿Me siguieron? Ese temor entonces establece una distancia entre él y su Señor. Y esa es la razón por la que esa distancia se refleja en una actitud hacia ese Señor, una actitud con la que se acerca a Él. Ese temor es el que produce o del que se deriva el lenguaje con el que se dirige al Señor. Ese temor también entonces va a ponderar o va a mover la expectativa que tiene cuando viene al Señor. Si está bajo el espíritu de temor o de servidumbre que causa temor, entonces se va a acercar temblando a ese Dios y ay, yo sé que no he obedecido la ley ceremonial y si me acerco me va a decir, a ver, has obedecido todo. Y está temiendo y dice, y si me acerco y si le digo, no, tengo que cuidar muy bien mis palabras porque si le digo una cosa que le haga enojar, me va a castigar, me va a hacer pagar por todo lo que he hecho. No significa que necesariamente considere a Dios como un Dios malo o así, no. Simplemente es un miedo al castigo. Por lo tanto, entonces se dirige al Señor con una voz, con un lenguaje, unas palabras de lejos, porque no va a ser que se enoje y me dé. ¿Me explico? Pero cuando se recibe, porque miren el contraste, el espíritu de adopción como hijo, esta condición cambia. Por eso dice el verso 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, de donde vemos que por contraste, ese espíritu de adopción es lo opuesto al temor. ¿Se fijan? Porque ese espíritu de adopción es un espíritu de amor que obra en los receptores un amor, un deleite en él que en vez de poner distancia con ese Señor, al contrario, elimina la distancia y le comunica y le conecta directamente con él. Por eso decía el apóstol Juan,
el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, dice. De manera que el que ahora es hijo y tiene el espíritu de adopción, entonces ya no se conduce con temor, sino con amor. ¿Me siguen? Y ese amor elimina la distancia con la que se acercaba a Dios. Cuando se recibe el espíritu de adopción como hijo, el inconmensurable amor de Dios derramado en abundancia mediante el espíritu de adopción y súplica no puede producir otra cosa que amor, deleite y cercanía a ese Padre Celestial. Este es un cambio importante, hermanos, y trascendental, porque estando bajo aquella servidumbre no tenía libertad de acercarse a Dios, para hablarle con confianza, para esperar de Él lo mejor, sino que, al contrario, le temía y no creía que le fuera a dar lo que iba a pedir. Pero ese cambio de estado, ese espíritu de adopción, produce en el que lo tiene ahora entonces una libertad y confianza que le hace esperar lo mejor de ese Señor. Ahora ese espíritu de adopción produce un cambio de actitud hacia el que ahora es su Padre Celestial. Produce incluso un cambio de lenguaje en aquel que ahora le habla a un padre amoroso y no a un amo duro. Pero ¿se produce un cambio de lenguaje también? Desde luego que sí. Y pasemos a nuestro segundo encabezado, hermanos, para considerar esa libertad. Volvamos a Gálatas, capítulo 4, en el versículo 6. Gálatas 4, 6 dice: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, que exclama: Abba, Padre. Hasta ahí. Observen la labor de este espíritu de adopción. ¿Cuál es su labor? ¿Qué hace cuando es enviado? Dice el texto: exclama. Y Romanos 8:15 nos decía que nos hace exclamar: Abba, Padre. Dense cuenta entonces que la labor de este espíritu, o el fin para el que es dado, es para que exclamemos. ¿Y qué vamos a exclamar? Abba, Padre. Lo cual se refiere claramente a la oración. Cuando exclamamos Abba, Padre, hermanos, está refiriéndose a la oración. No se usa esta expresión Abba, Padre en ninguna otra forma en la Escritura que no sea para la oración. Y esta labor expresada como nuestra en Romanos 8:15 y como del Espíritu Santo en Gálatas 4:6 es dicha de esta forma debido a la naturaleza de la operación. Es decir, que exclamamos porque ese espíritu que ahora ha venido nos hace exclamar en oración y súplica. Aquel espíritu de súplica que vimos prometido ha venido, ha descendido, y al descender y operar en los cristianos
¿qué es lo que los hace hacer? Primero, los hace exclamar, Abba, Padre. Y esa es una súplica, es también una oración. Él, el Espíritu Santo, exclama en el texto porque Él es quien nos mueve en la oración. Es Él quien infunde en nosotros las operaciones que producen esa sincera exclamación en la oración. Y por eso el texto nos dice que el Espíritu es el que clama y no nosotros. Pero Romanos nos dice que somos nosotros los que clamamos. ¿Cuál de las dos? Las dos. Las dos. Nosotros exclamamos, pero porque el Espíritu Santo produce en nosotros esa exclamación. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, su actuar en nosotros y nuestro actuar por él se expresan con la misma palabra. Y la cuestión aquí es cómo, en el mismo deber, se dice que él exclama en nosotros y se dice que nosotros exclamamos en él. Y no puede haber ninguna razón para ello excepto que la misma obra es tanto suya como nuestra en diversos aspectos. Como es un acto de gracia y poder espiritual, es suya y es obrada en nosotros solo por él. Y como es un deber realizado por nosotros en virtud de su asistencia, es nuestro. Por él exclamamos, Abba, Padre. Negar su actuación en nuestros deberes es derribar el Evangelio. Termina la cita. Observen entonces, hermanos, que se dice que es el Espíritu el que exclama porque Él es el que está operando. Y el texto nos dice que somos nosotros los que exclamamos porque el Espíritu está operando en nosotros, pero esa oración fue nuestra. Ahora bien, esta actuación del Espíritu en nosotros en la oración, nos dice el apóstol, que nos produce una libertad sincera al presentarnos delante del Padre mediante la oración. ¿Y por qué decimos que nos produce una libertad sincera para presentarnos delante del Padre mediante la oración? Porque nos dice el apóstol que ese Espíritu nos produce la exclamación, Abba, Padre. ¿Cómo es eso? Abba Padre significa o implica una libertad sincera de presentarnos delante de Dios. Sí, hermanos. ¿Cómo es que Abba Padre nos está implicando una libertad o la producción de parte del Espíritu Santo de una libertad para acercarnos al Señor con libertad? Bueno, primeramente porque después de haber sido siervos y no hijos, ahora se nos concede el privilegio de llamarle Padre. Ya lo decía también el apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. De manera que antes nosotros no podíamos llamarle Padre. En oración, el hombre puede llamarle Dios, mas no Padre. Abba es la palabra con la que los que fueron adoptados se presentan y saludan a su Padre en oración. Y esto para dar testimonio de su afecto y de su obediencia, hermanos. De hecho, decía un puritano, Abba es la primera palabra que dice el cristiano cuando se presenta por primera vez recién adoptado delante de su Dios en oración. Lo primero que sale de él es Abba, oh Padre.
Abba, entonces, es la forma en la que el creyente, por la operación del Espíritu Santo, se presenta y saluda delante de su Padre cada que se presenta delante de Él en la oración. Porque Abba significa no solo Padre, sino también Padre mío. Esto porque Abi, mi Padre, en hebreo, es transliterado por el parafraseo caldeo Abba. Es decir, en hebreo, Abi significa mi Padre, pero cuando se transliteró y se parafraseó en el caldeo o arameo o siríaco, terminó como Abba. Les leo la explicación del pastor puritano John Owen, a ver si nos queda un poco más claro. Cito: Abba es el nombre siriaco o caldeo para padre, entonces de uso común entre los judíos. Y pater era el mismo nombre entre los griegos o gentiles. Por cierto, pater también en griego se dice, significa padre. Pater en latín y en griego se dicen igual. Pater era el mismo nombre entre los griegos o gentiles, de modo que puede estar prevista la participación común de judíos y gentiles en este privilegio, o más bien, se designa una santa audacia e íntima confianza de amor en la reduplicación del nombre. Los judíos tienen un dicho en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de las Bendiciones, y cita lo que dice: los criados y criadas, es decir, los sirvientes, no llaman al tal Abba o Ima. Termina la cita que da este Talmud, pero sigue diciendo el pastor puritano: la libertad de Estado con derecho a la adopción, de la que son incapaces, es necesaria para esta libertad y confianza que Dios da a sus hijos adoptivos. Ruach Nadif, un espíritu libre, dice el Salmo 51:12, un espíritu de gracia y de franqueza filial, termina la cita. Observen pues entonces, primero, ¿por qué se dice Abba Padre? Primero, porque decíamos, no éramos hijos. Y como aún los mismos judíos decían, los siervos no le deben llamar a su Señor Padre. Le deben llamar Señor y no Padre, porque son sirvientes. Pero ahora los creyentes pueden llamarle Padre. El término Abba, pues, como ya nos dice el pastor puritano, es el nombre siríaco o caldeo para padre. De manera que cuando vemos en el original encontramos literalmente que dice Abba y luego pater, como si dijera dos veces padre, padre. Primero lo dice en arameo o en siríaco y luego lo dice en griego. Y dice el pastor puritano que lo diga en este idioma que hablaban los judíos en el tiempo del Señor, ese siríaco, y que lo dijera también en griego, dice él, nos está hablando de la unión de los gentiles y los creyentes, de todos, decirle Padre al mismo Dios. Qué hermoso nos parece. Pero también dice el hecho de que se mencione dos veces, porque al final no se trata, como algunos han dicho, es que Abba Padre significa papito, papi, ¿sabe qué? No, hermanos, simplemente se está repitiendo dos veces la misma palabra. Padre, Padre, solo en dos idiomas diferentes. ¿Me explico? Esto, dice él, más bien nos está apuntando
a esa libertad y confianza que Dios da a los hijos adoptivos. Que se diga 2 veces esa insistencia, dice, insiste en esa libertad. Y dice que es tal la libertad que es que el Salmo 51:12 le llama al espíritu libre. Dice el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sostenga. Observen entonces que el salmista, a causa de su pecado, había perdido esa libertad y esa confianza para acercarse al Padre y dirigirse a Él como hijo. Y es por eso que ruega que le sea devuelta esa operación del Espíritu que produce esa libertad de acceso y de confianza para hablar con el Padre. ¿Están siguiendo? Esa libertad que produce el Espíritu. Insisto, es muy hermoso, hermanos, considerar que es la razón por la que en el Salmo 51:12 se le llama espíritu libre o espíritu de libertad. Vuélveme esa libertad, Señor, para dirigirme a ti en oración. Esta libertad para acercarse, para hablar con confianza, es la misma que menciona el apóstol Pablo en Hebreos 4:16. Les leo que dice, por tanto, acerquémonos con libertad al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y hallemos gracia para el auxilio a su tiempo. Dice, acerquémonos con libertad al trono de la gracia. Miren, si es trono, está hablando de un señor, de un rey, ¿cierto? Pero miren cómo nos dice que nos acerquemos con libertad. El término que aquí en este texto se traduce como libertad es el término griego parresía, de la que ya habíamos hablado. Esa parresía es una confianza o audacia santa para acercarnos al trono del Rey y Padre nuestro. El Espíritu entonces, cuando viene en sus operaciones para la oración, lo primero que va a producir en nosotros es, a través de ese cambio de estado, es esa parresía, es esa libertad, es esa confianza de ya no dirigirnos a Dios como si fuéramos nosotros los esclavos temerosos, sino como hijos. Ese espíritu entonces produce esa libertad para hablarle a Él como si Él fuera nuestro Padre y no un amo duro. Esa parresía implica una confianza filial para referirnos a Él en la oración con la confianza que el amor provee. Y escuchen esto, hermanos. Es acercarnos con la confianza que el amor provee y no con la distancia de los protocolos y los formalismos de la separación. ¿Me explico? Porque los formalismos en ese sentido obedecen a la distancia y están por causa de la distancia. Pero aquí nos está diciendo que el Espíritu nos va a mover, va a eliminar esa distancia y entonces la manera de acercarnos al trono será una forma en confianza, en libertad, sin distancia. Esta es la parresía, hermanos,
o confianza santa que lleva a los que han recibido el Espíritu de Cristo a dirigirse al Padre en sus oraciones de tú, con la confianza del que puede recostarse en el seno del Señor. ¿Me explico? Si puede y le es dada la confianza de recostarse en el seno del Señor, imaginen, hermanos, la cercanía que eso implica. Es esta parresía que produce la operación del Espíritu Santo o confianza santa que se ha recibido por el Espíritu Santo para dirigirse al Padre en sus oraciones y le habla de tú, con la confianza de la esposa que puede dirigirse al esposo con esa cercanía y amor. Pues la razón de esa expresión es que se ha eliminado la distancia y hay una cercanía y confianza en ese sentido de amor con aquel que es cercano, porque esa misma forma de dirigirse la esposa no se dirige así con los otros hombres, sino con su esposo. Y viceversa. Es la parresía o santa libertad ocasionada por la relación cercana e íntima de la esposa del Cordero que puede dirigirse a su amado de tú, como se ejemplifica abundantemente en la descripción de esta relación en el libro del Cantar de los Cantares. Observen allí en el libro del Cantar de los Cantares a la esposa hablándole una y otra vez al esposo de tú, a causa de esa cercanía y de esa libertad que ahora tiene, que le ha dado el espíritu de libertad para acercarse. Por eso dice el libro de la Revelación que el espíritu y la esposa dicen, ven, en una forma cercana de confianza, ven. Pero pasemos a nuestro tercer y último punto, la exclamación. Acompáñenme nuevamente a Romanos 8:15. Dice Romanos 8:15. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual exclamamos, Abba, Padre. Observen, hermanos, cómo la invocación de la paternidad divina en la oración, es decir, Abba, Padre, es descrita como una exclamación. Nos dice que el Abba Padre es una exclamación. La exclamación bien puede ser producida por causa del gozo o la exultación, como también por el dolor y la agonía. De nuestro Señor Jesucristo nos dice Mateo 27:50 que exclamó a gran voz, encomendando su espíritu al Padre. Pero como dice nuestro texto, hermanos, esto es producido y actuado por el espíritu de adopción. El espíritu de adopción, observen, es entonces el mismo espíritu que nos hace exclamar, siendo una de las formas de exclamación la súplica, por ejemplo. En la súplica se exclama, por lo que el espíritu de súplica prometido es ese mismo espíritu que está aquí operando.
Esto quiere decir que el Espíritu promueve o enciende entonces la fe en los creyentes y el amor para la oración, de tal manera que sus mentes y sus afectos se encuentren dispuestos a ella y encuentren deleite en ella. Es decir, que primeramente, al promover la fe y el amor, inclina los corazones a la oración, es decir, a dirigirse al Señor con palabras de agradecimiento, de alabanza o de súplica. Luego, en el ejercicio y el resultado de este acto de la oración, la excitación de esas gracias produce el deleite en los sentidos espirituales. Es decir, que luego que nos inclinó el Espíritu a orar y fuimos movidos a ello, es esa operación del Espíritu sobre las gracias genera o produce el deleite a los sentidos espirituales. Dice el pastor puritano de esta manera, cito: la mera excitación de las gracias de la fe, amor, confianza, deleite, deseo, abnegación y principios animadores similares de la oración no puede expresarse mediante la exclamación, aunque está incluida en ella. No se requiere más para la oración en cualquier manera que nuestra exclamación, Abba, Padre. Es decir, hacer nuestras peticiones conocidas a Él como nuestro Padre en Cristo, con súplicas y acciones de gracias como nuestro estado y ocasiones lo requieran. ¿Y no es suficiente ayuda del Espíritu de Dios para permitirnos en esto? Negar esto, por lo tanto, es levantarse en contradicción con el testimonio expreso de Dios mismo y hacerlo mentiroso por nuestra incredulidad. Si no tuviéramos nada más que alegar en esta causa, sería más abundantemente suficiente para reprender la petulante insensatez de aquellos por quienes esta obra del Espíritu Santo y el deber de los creyentes por ella de orar en el Espíritu es despreciada y burlada. Si se nos permite usar esa expresión despreciada y blasfemada de la Escritura. Termina la cita. Así pues, hermanos, esta exclamación, Abba Padre, antes de ser una especie de conexión mística con el Padre, como muchos lo han propuesto, propiamente nos señala la libertad y confianza de acercarnos al trono de la gracia, invocando nuestro derecho de adopción y su paternidad hacia nosotros. Y es, hermanos, una operación y derecho al que todos los creyentes tienen acceso y pueden acceder. Es nuestra. Y dice el pastor puritano, el que niegue estas cosas está negando el Evangelio, está haciendo a Dios mentiroso. Dice, si no tuviéramos nada más que alegar en esta parte, dice él, esto sería más abundantemente suficiente para reprender a los que piensan que no necesitamos ayuda o asistencia del Espíritu Santo, que no necesitamos pedir ayuda del Espíritu Santo en estas cosas, que ya con que nos arrojemos a hablar, ya Él nos va a ayudar, como que si, como cuando el enemigo le dijo al Señor, lánzate de aquí y está escrito que a sus ángeles mandará y te rescatarán antes de que caigas al suelo. Y muchos piensan que entonces tal vez puede ser así la oración, pues hay que aventarnos y ya aventados, tal vez ahí luego el Señor va y nos rescate.
No, debemos entender que hay una asistencia por la que debemos buscar y pedir en nuestros corazones para nuestras oraciones, hermano. Debemos buscarla, debemos anhelarla, debemos añorarla y que se nos sea concedida, porque cuando esto ocurra, entonces lo primero que habrá, hemos visto, es una libertad. Oremos al Señor.